Dios por el tiempo que nos da y por lo bueno que es con nosotros en este lugar maravilloso, en la cual estamos en una reunión totalmente libre a juicio y a crítica de las personas, y para muchos es así como se predica en las calles o en el centro, para mucha gente es como de muy valientes, pero yo no creo tanto así. Yo creo que es la responsabilidad que tenemos los cristianos y que hemos entendido esta parte. Vamos a leer del versículo número 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre bendito, gracias, Señor, por el tiempo que nos da. Gracias porque usted guía en su reunión. Abra corazones, Señor, que abra entendimientos. El mensaje, Señor, sea para cada uno de nosotros el propósito en el cual estamos aquí en esta reunión. Es para escuchar su palabra y alabar y glorificar y tener el buen tiempo de comunión, Señor, y obedecer su mandato como usted lo ordena en su palabra. Bendice, Señor, las palabras que hablo. Bendice como dice el hermano Natanael, a este asno que va a hablar de tu palabra. Le alabamos y le glorificamos. En el nombre glorioso de Jesucristo le pedimos esto. Amén. Quiero hablar, hermanos, seguir hablando un poquito acerca de lo que es la misión y el poder del Evangelio. Y este primer capítulo habla exactamente de esto. Habla acerca de cómo se maneja el Evangelio y cómo lo va manejando el apóstol Pablo en tal manera. Y es que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia de Dios. Algo que hablaba ahorita incluso aquí con los hermanos que se van a bautizar, era eso, de cómo después de que Felipe bautizó al eunuco, después de que hubo ese bautismo, Felipe dice que es llevado, y dice que después seguía predicando, pero que también era azotado. Y hermanos, la misión que tenemos nosotros en las iglesias no es tanto, hermanos, y no importa, que no es cosa que no sea importante. La cosa aquí, hermanos, es que hay una misión muy importante, que es predicar la palabra. Jesucristo dijo que vino a él a salvar lo que se había perdido. Y Jesucristo es el Salvador. Y Hechos, en el capítulo 4, 12, porque dice que no hay otro en el cual podemos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Entonces, la base, hermanos, es la salvación del hombre. El capítulo 3 de San Juan, versículo 17, dice: no vino Dios a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, nuestra misión, hermanos, independientemente, y no minimizo esto, no es la comunión, no es el estar haciendo tantas cosas como iglesia, sino la preocupación que se pone en la Biblia siempre es la misión que tuvo Cristo, que fue venir a salvar almas. Y Pablo tiene esa misma: ay de mí si no predicar el Evangelio. Pablo está preocupado en esta parte. Pablo está viendo la situación. Y hermanos, el apóstol Pablo también en Corintios habla y dice acerca
de que creí, por lo tanto hablé. Y el punto aquí es, ¿en qué parte no se entiende que tenemos que predicar el Evangelio? Yo no tengo que esperar a que la gente pase por aquí y le toque Dios su corazón, y no estoy en contra de eso y que se reúna, sino mi responsabilidad verdadera y genuina es predicar la palabra de Dios como Cristo lo hizo, como Cristo dio la comisión a los apóstoles allí en Marcos y Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y a todo aquel que cree, bautízale también. Entonces estamos hablando, hermanos, de predicar el Evangelio. Tendremos que tener ese énfasis y esa parte evangelística. No podemos dejar esa parte, hermanos. Si descuidamos esta parte, hermanos, todos los que estamos aquí vamos a ser viejos, vamos a ir muriendo y la iglesia va a ir muriendo. Necesitamos que haya gente nueva, hermanos nuevos, en la cual van siendo tocados por Dios y van saliendo al frente de la iglesia y cuidando la doctrina. No podemos, hermanos, pensar en que esto es nada más para algunos. Hay gente que es llamada en especial y Dios toca su corazón para dejar todo por el Evangelio. Y sí hay gente que está dedicada, miles de gentes en todo el mundo que están dedicadas al Evangelio, a nosotros, a mí en especial y a varios hermanos que todavía podemos contar algunos. En algunas ciudades fuimos tocados por la palabra de Dios por medio de personas que dejaron su ciudad, que dejaron su país, que dejaron sus familias, que dejaron comodidades para venir a predicar el Evangelio. Vinieron a eso. No les importó esta vida, la riqueza, el placer. Y hermanos, esta vida, dice Santiago, que es como un vapor. Ahora lo ves, al rato, en cosa de segundo ya no vemos este vapor. Y ese es lo que tenemos que enfocar mucho en las iglesias. Por lo menos esta iglesia yo quiero que sea otra vez la iglesia, aquella iglesia inicial en la cual la prioridad de cualquier persona que llegaba aquí era llevarla a predicar a las calles, llevarla a las plazas, animarla a que predicara el Evangelio, que no se avergonzara de la palabra de Dios. Tenerla, hermanos, en una misión evangelística, no tanto fuera de la ciudad, pero dentro de la ciudad sí. Y tendríamos que tener esto, y era gran ánimo y gran gozo cuando llegaba gente nueva y decía que le habló fulano de tal y a mí me habló fulano de tal, y qué padre, ¿no? Yo creo que hay tiempos, hermanos, donde Dios bendice tanto la obra. Hay Dios, un Dios que toca corazones. Y yo deseo esto. Deseo que cada uno de los que estemos aquí, en esta parte, no estemos durmiendo. Que estemos dispuestos a predicar el Evangelio. Ir a las plazas, ir a la gente, ir a los vecinos, hacer casas de reunión. Pon afuera de tu casa ahí un letrero y que diga todos los lunes o todos los viernes o tal día hay pláticas de la Biblia. Y regala un folleto a 2 o 3 cuadras a la redonda. Quizás alguien va. Hacer nuestro hogar un hogar en el cual nos habla también la Biblia, que se reunían en casa. Y esto es bíblico. Entonces podríamos hacer todo esto, pero hermanos, no debemos dormir más, no debemos estar cómodos. No quiero pensar que cuando venimos a la iglesia vengo a estarme como en una hamaca. Bien padre, bien descansado, bien relajado, y luego ya me voy. Qué padre estuvo la reunión. Y nos vemos otra vez el domingo. No, hermano. Esto no es el principio. El principio, hermanos, de la palabra de Dios es que sea predicada. Que sea una palabra que alcanza a mucha gente. Hermanos, yo doy gracias a Dios que Dios en muchos años me ha bendecido en esa parte.
Y de veras hubo un tiempo en el cual gente se convertía cada vez. Y tanto era mi gozo, y era tanto mi cansancio, y tantos mis desvelos, y tantas cosas, y tanto padecimiento en esto, y sufrimiento, hermano, en todas estas cosas, en necesidades, en todo, como el apóstol Pablo pasó, como Pedro pasó, y muchos pasaron, pero algo que yo sé, hermanos, es que valió la pena. Valió la pena, porque era servir a Dios. Y yo veo tanta pereza hoy, tanta preocupación por la familia, tanta preocupación por lo material, tanta preocupación por descansar, cuando hermanos, hombres murieron por esto. No les importaba, y hermanos, créanmelo, yo no creo que estás dejando a tu familia, no creo que estás dejando lo material, más bien no has dado un tiempo para Dios, especial para Dios, para predicar la palabra de Dios. Y es algo que tenemos que hacer, animarnos a predicar la Santa Biblia, porque es la única manera que yo veo bíblicamente que una iglesia puede crecer. Porque de ahí en más, hermanos, puede haber hermanos que pueden estar pensando que hay otras maneras. No, no hay, hermanos. Dios nos manejó esto. ¿Sabes? Si Dios quiere, las piedras hablan. Así lo muestra su palabra. Si Dios quiere, convierte a medio mundo. Dios puede hacerlo, tiene el poder para hacerlo. Pero qué bendición tan grande nos ha dejado a nosotros el día de hoy, que podemos nosotros ser parte de su obra. Qué bendición tan grande servir a mi Señor y Dios, creador del universo, creador de todas las cosas, de cada maravilla que hay en la tierra que miramos, y muchas veces nos quedamos así en espanto, ¿no? O sea, mirando y digo, ay, caray, qué cosa tan hermosa. Yo he visto algunos pasajes tremendos aquí en Hidalgo, una vez que fui a Hidalgo, cuando vimos ahí en algunos pueblos mágicos. Qué precioso, hermanos, qué lindo. Y cuando yo veo esto precioso, yo digo, ahí está la mano de Dios. No hay otra manera de describir esto, si no es la mano de Dios. Y cuando yo veo esto, hermanos, entonces, ¿por qué yo tengo tan en poco a Dios? ¿Por qué lo manejo tan en poco? Y eso es lo que está pasando, hermanos. Estamos dando mucha prioridad a nuestro cuerpo a descansar, mucha prioridad a ganar dinero, que al final de cuentas vamos a llegar sin nada a esa caja. Todo se quedará aquí, muchos ni siquiera podrán disfrutar nada. Gente millonaria, pobrecitos, gastando su vida, y tantos negocios, tantas tranzas y tantas cosas, y muchos de ellos ni siquiera están disfrutando de su propia familia. Aviones para acá, otro negocio, otros millones que guardé y tanto, y ahora gané ese negocio, y al final de cuentas van a ver que ni siquiera le pueden echar ahí nada. Dijeron por ahí, cuando murió el dueño de Bimbo, ni un gancito se pudo llorar. Y esto es cierto, hermanos. No nos vamos a llevar nada, porque aún cuando se muere uno le quitan el anillo, lo que traiga uno puesto, y si traes alguna dentadura de oro también te lo van a quitar. No te vas a llevar nada. Yo te digo, hermano, cuando pasemos de muerte a otra vida, que va a ser la vida eterna que Dios ha prometido en su palabra, o las promesas que Dios nos ha dado, y que ya las tenemos los que somos cristianos, los que hemos recibido a Cristo como nuestro único Salvador, entonces nosotros, hermanos, pasaremos a una vida, y esa vida es interminable. Aquí, hermanos, empezamos siendo bebés, y uno los ve y dice, qué precioso bebé, pero que no crezca porque se hace ya horrible. Y va creciendo y vamos haciendo tantas cosas, pecados, cosas que no queremos hacer, y llegamos a ser viejos y luego estamos temiendo cómo voy a llegar a la muerte, y la vida es tan pasajera y tan rápida, pero estamos tan preocupadas por ella. Tienes que tener, y tenemos que tener un análisis, hermano. Un análisis en nuestra propia vida, qué estamos haciendo, qué cuentas le voy a dar a Dios. Un día voy a estar delante de Dios, y qué le voy a decir a Dios. Ay, Señor, es que amaba tanto a mi familia, Señor. Cuando Cristo le dijo a aquel hombre, tú ven y sígueme, cuando le dijo, el que ama más padre y madre no es digno de mí, y él está hablando que
lo que más ama el hombre en la vida es al padre y a la madre. Y Cristo le está poniendo ese tope, esa vara tan alta, diciendo, si tú amas más a ellos y no me amas a mí, no eres digno de mí. Imagínate. Oh, hermano, ¿cómo un Dios tan cruel, un Dios tan inhumano, un Dios que no permite que ame a mi Padre? Claro que yo creo que sí, hermano. El problema aquí es la falta de organización de nuestro tiempo, de nuestra vida. Eso es lo que está pasando. No tenemos organización en nuestra vida. Y nuestra vida muchas veces va tan rápida, hermanos, que no nos damos cuenta y ya somos de repente abuelos. Yo soy abuelo. Y no me di cuenta que pasó eso. Me siento tan chavo ahorita, tan joven, tan rejuvenecido. Le pongo las carreras a quien quiera. Usted a pie y yo en el carro, pero... Y sí, estoy seguro que le gano. Pero el punto es este, hermanos. La cosa aquí es, ¿qué estamos haciendo? Reflexione. Mira, tantos lugares sin lonas. Tenemos que poner lonas en cada espacio de estos. Pero no podemos poner lonas si tú, hermano, no trabajas. Si yo no trabajo, no podemos poner lonas. Y quizás podemos alcanzar después otra cosa, pero algo que yo deseo, hermanos, cosas que yo deseo, es que esta iglesia crezca y crezca para la gloria de Dios. Y que usted sea partícipe de esa obra, no nada más como oyente, pero también como siervo útil delante de Dios y en la obra de Dios. ¿Qué tal le parece eso? Sería maravilloso, hermano. Sería tan grande esto. El tiempo en el cual nosotros sabíamos bien, entraba cualquier hermano a la iglesia y lo primero que era llevarlo a predicar a las calles. Era interesante eso. Éramos grupos. Decíamos, hermano, vamos a predicar en tal colonia. Y créanmelo, iba más de media iglesia. Hermano, en la obediencia está la bendición de Dios. En la obediencia está la bendición de Dios. Si nosotros somos obedientes a Dios, habrá una bendición que te estará derramando Dios siempre. Ahora, hermanos, muchos no estamos obedeciendo a Dios. Y la bendición de Dios no se ha detenido. Sigue siendo bendecido por Dios. Pero imagínate cuando lo haces. Eso será maravilloso. Entonces yo te invito, hermano, a que tenga esa reflexión, a que piense, hermano, qué es de nuestra vida. Quizás, hermano, yo no hice tantas cosas como debía haber hecho, pero aún así Dios me ha bendecido. Y me ha bendecido en cosas que yo ni imaginaba, y la verdad es que le agradezco mucho a Dios por tener esa bendición tan grande en mi vida. Pero algo, hermano, que también tienes que entender es que la bendición no es lo material, sino la bendición es que estemos aquí alabando y glorificando a Dios. Que la palabra de Dios nos esté tocando cada día. Que podamos tener esa libertad de venir a la iglesia, que estamos en un lugar libre totalmente y nadie nos dice nada. Eso es hermoso, hermanos. Pero, hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. Ármese un equipo. Busque una zona. Mujeres, organícense ustedes. Toquen puertas. Si lo hacen los testigos de Jehová llevando mentiras, pues continuarán los cristianos. Podemos llevar la verdad de Dios. Yo no creo que no haya tiempo, más bien ahora hay muchos celulares, yo creo. Celulares que nos quitan mucho el tiempo. Y yo creo que sí es cierto eso. A mí me quita mucho el tiempo y yo anoche estaba haciendo una reflexión y tenía tiempo que no miraba películas. A veces estaba esperando una llamada de un hermano que íbamos a platicar un rato. Y mientras estaba ahí, yo dije, ok, ya voy a descansar un poquito el celular. Y voy a ver una película. Y vi esa película. Me quedé dormido, claro, para variar. Pero ya me cambié. Yo digo, tengo que vencer esto.
porque ahora ya es lo nuevo, hermanos. Para eso sí tenemos tiempo, pero para predicar el Evangelio no. Yo le digo, hermanos, tendremos que empezar a trabajar en eso. Quiero un hermano que me lea, por favor, 1 Corintios capítulo 1, del versículo que empecé, me lo va a leer, por favor, hasta el versículo número 1 Corintios. Del capítulo 1, versículo 1, hasta 18, por favor. ¿Alguien? Ándale, hermana. Claro que sí. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Gracias, paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os glorificará al fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Y también bauticé la familia de Estefanas, mas no sé si he bautizado algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no se echa vana la cruz de Cristo. Gracias, hermana, muy amable. Pues ahí hay varios temas, pero de estos temas yo quise mostrar el principio. Pues habla de una salutación, cuando Pablo está presentándose ahí, habla sobre una salutación, y luego está hablando de una confirmación y fe. Pero después de eso, hermanos, habla acerca de lo que es la unión de la iglesia, lo que es la unión, el poder de la iglesia, estando la iglesia unida, lo que es la fuerza de la iglesia. Porque después de eso pasa a un problema que hay. Empezó a haber situaciones con hermanos: yo soy de Pablo, yo soy de fulano, yo soy de fulano. Y yo creo, hermanos, que en todas las iglesias hay problemas, lo hay en las iglesias desde Jesucristo y desde el Antiguo Testamento. Hay divisiones, hay problemas fuertes. Y los problemas siempre van a estar. Y a veces yo lo que he dicho, el problema no es que haya problemas, el problema es que algunos siempre están en el mismo problema. O sea, problemas va a haber. Y si hay un problema acá de este lado, yo digo: ok, es tu hermano. Y luego hay un problema de aquel lado, y yo, ok, pero el hermano que estaba aquí está mezclado allá. Y luego hay otro problema de aquel lado, y el hermano que estaba aquí está allá y está acá. Ese es el problema que hay muchas veces. Hermanos que son daño en la iglesia. Y siempre habrá problemas. Habla de una iglesia unida, una iglesia, dijo Jesucristo, una fe, un Señor, un bautismo.
tenemos que tener una unión como iglesia poderosa. Pero todo eso nos lleva, hermanos, a que llegamos al momento, lo que es el poder del Evangelio. Y Pablo está mostrando ahí, en esta parte donde él dice, yo lo he bautizado. Porque empiezan a darse situaciones que les queremos dar prioridad a las cosas, a ciertas cosas. Y Pablo, para zafarse, él dice, mira, yo he hecho algunas cosas y entre ellos he bautizado a esta familia. Y él empieza a decir, pero está bien. Y luego habla del tema importante por la cual fue enviado. Y le da esa relevancia, le da esa altura tremenda de lo que es el verdadero evangelio. Y ahí es, hermanos, cuando la palabra de Dios decimos, Señor, tu palabra tiene poder. Es increíble la palabra de Dios, qué poderosa es. Poderosa para transformar vidas que eran increíbles de transformar. Alcoholismo, droga, pecado de adulterio, de fornicación, pecado de robo, pecado de mentiras, calumnias, pecado de idolatría. Todos éramos idólatras. Quizás no todos éramos borrachos, pero todos en su general éramos idólatras. Y lo que estamos hablando, hermanos, entonces, que el poder del Evangelio va más allá de lo que la gente imagina. Dios borra todo nuestro pecado. Hace 2000 años murió en la cruz por nosotros, pagando toda la maldad y una lista de pecados. 1 Corintios 6, 9 y Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Está hablando una lista de pecados tremenda que todos estábamos involucrados, y el poder de la palabra de Dios transformó nuestra vida. Yo hace 40 años era alcohólico. Pero hermanos, cada uno tenemos, que estamos aquí, tenemos algo que tú dices, sí, cierto, cómo Dios cambió mi vida. Bueno, el alcoholismo, ya, gracias a Dios, pero ahora hay iglesias que están hasta promoviendo el alcoholismo. ¿Verdad? Que no es malo echarse una cheve, que no es malo echarse esto. Bueno, el borracho empezó con una cerveza, no empezó con un cartón. Al principio le hacía esta fuchi, ay, qué amargoso sabe esto, pero después, no. Hermanos, Dios transforma al ser humano, y yo quiero que vean ahí ese versículo. Muchos textos que tengo, pero ya en base al tiempo que nos invade, vamos a hablar de eso. Versículo 17. Dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabra, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Muy bien, hermanos, Pablo entendió el principio de su salvación. Pablo entiende claramente por qué Dios Padre, de acuerdo a lo que dice San Juan capítulo 17, Dios Padre alcanzó a Pablo desde el vientre de su madre, lo confiesa, y él dice, Dios que lo dio a su Hijo para que lo lavara, lo justificara, lo santificara y lo glorificara. Y todos nosotros estamos en este punto. No hay diferencia en la salvación, en el proceso. El mismo fue de Pablo, el mismo es de nosotros. No hay cambios. La Biblia está escrita y es la misma de ayer, hoy y siempre. Entonces la palabra de Dios muestra que la salvación de Pablo fue lo mismo que la salvación de nosotros. Entonces Pablo está hablando que él fue escogido con un principio, y ese principio es, hermanos, de predicar la palabra de Dios, y por eso él minimiza. Él está hablando de problemas, él está hablando de la unión de la iglesia, él está hablando de la fe, él está hablando de tantas cosas. Pero llega al punto donde dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y él da la prioridad.
Porque no me envió Cristo. Cuando yo ya soy alcanzado, tengo que dar un tiempo a mi familia, tengo que dar un tiempo a mi economía. No me envió Cristo a hacer dinero, no me envió Cristo a tener una familia impecable, no me envió Cristo a ser un hombre perfecto. Me envió Cristo a predicar el Evangelio. Pablo, cuando está hablando en el capítulo 8 acerca del miserable hombre de mí, Pablo estaba viendo su lucha delante de la palabra, estaba mostrándola. ¿Qué lucha tenía tan tremenda en su carne? Era una lucha incansable. Era tremendo, hermano. Pablo luchaba tanto. Hermanos, no creo que tú no luches. Ahora, si no estás haciendo la voluntad de Dios, pues claro, no hay ninguna lucha. ¿Cuál es la lucha? ¿Es cómoda tu vida? La lucha viene cuando nosotros estamos peleando la batalla. Esas palabras de Pablo a mí me llenan tanto cuando él está diciendo, he terminado la batalla. He guardado la fe. Yo digo, qué bárbaro. No nada más eso, pero aún cuando dice ser seguidores de mí como yo de Cristo, ay caray, Pablo, hermanos, son palabras mayores. Pero cuando Pablo está aquí mostrando que no le envió Cristo a bautizar, y si él está siempre hablando de cosas buenas para la iglesia, está luchando por las iglesias, está visitando iglesias, está hablando temas problemáticos de las iglesias, pero aún así Pablo, cuando habla allí en 1 Corintios, creo que es versículo 9, cuando dice acerca, ay de mí si no predicar el Evangelio. Él tiene una preocupación porque el mandato fue predicar el Evangelio. El llamado que hace a cada uno de los que estamos aquí, en esta iglesia y en cualquier iglesia del mundo, es predicar la palabra de Dios. Es dar un tiempo a Dios. Es darle un tiempo, hermano, a Dios. Dale el tiempo a Dios. Él te salvó. Él merece ser glorificado en nuestra vida. Él tiene que ser glorificado. No podemos pensar, hermanos, en que Él murió por mí, en una cruz Él padeció, sufrió escarnio, menosprecios, escupitazos, Él sufrió tantas cosas, Cristo, por mí. Sin que yo se lo hubiera pedido hace 2000 años, murió por mí en la cruz del Calvario. Y hermano, ahora yo sé que mi nombre estaba escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Estaba allí escrito. Hasta que Cristo me alcanzó y supe que Dios tuvo compasión y misericordia de mí, porque el lugar que yo merezco es el infierno eterno. ¿No tienes así de gratitud a Dios? ¿No tienes poquita gratitud a Dios? De que Dios dio un tiempo en su vida de 33 años pasaditos que duró su vida y que la dedicó para salvarnos a nosotros. 33 años. ¿Sí entiendes? Y no fue un tiempo, hermanos, en la cual Cristo se dedicaba a otras cosas, fue nada más un tiempo especial que dedicó a la humanidad. Dice el versículo 4 de 17, dice, Señor, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ya la acabé la obra. Él está dando cuentas al Padre y de la misma manera llegaremos nosotros a dar cuentas al Padre porque fuimos alcanzados con un propósito. Y ese propósito es que somos deudores ¿a quién? A griegos y a judíos. Es lo que dice la palabra de Dios. Somos deudores. Y hermanos, yo deseo que tengas esa reflexión y que empieces a hacer pasos de evangelismo. Que empieces a desempolvar esta parte. Que de veras, si no quieres ir al centro, no interesa. A mí déjame solo el centro. Yo quiero solo el centro. Pero tú ve a la colonia, ve con los familiares, ve a donde
debes de predicar el Evangelio, pero hazlo, que un día Dios te va a decir, pásale. ¿Qué hiciste? No sé si eso van a ser las palabras, pero algo, lo que sí sé, hermanos, es que aún como cristianos daremos cuenta. Entonces, Pablo nos está dando la prioridad, y yo te estoy diciendo, no pienses, y no estoy tratando de decirte que descuides tu familia, que descuides tu economía, que descuides tu persona, la iglesia, lo que sea. No estoy diciendo nada de eso. Ten cuidado, hermano, de eso. No es malinterpretar esto. Lo que yo estoy diciendo es que debemos dar un tiempo a Dios, como Pablo lo dio cuando fue alcanzado en el camino a Emaús, ahí en Hechos capítulo 9. 8 fue. Déjame checar. El camino a Emaús. No quiero dar mal esa cita. En capítulo 9, cuando fue alcanzado el apóstol Pablo, él lo primero que hizo, ¿cuál fue la palabra que dijo primero? ¿Se acuerdan? Señor, ¿qué quieres que haga? Eso fue lo que preguntó. Pablo, en el momento que fue tocado, entendió el propósito. Pablo, en el momento que Dios tocó su vida, él dijo, esto es para mí. Ahora, hermanos, cuando ya le advierte que vas a estar entre azotes, cárceles y todo esto, y persecuciones, ahora la persecución a nosotros es que nada más nos menosprecian a veces, pero no nos menosprecian a nosotros, hermanos, no te preocupes, menosprecian a Dios, menosprecian a Cristo. Yo nada más lo que tengo que hacer es llevar la palabra de Dios, obedecer. Llego al centro, Señor, bendíceme, Señor. Cuídame de los enemigos. Pero bendice, Señor, tu palabra que llegue a la gente. Señor, vengo a obedecer tu mandato, Señor. Pero Padre, te ruego y te suplico por esta gente que escucha. Y Señor, no nada más esto, pero Señor, dame fruto, Señor. No quiero venir cada vez que encontrar nada, Señor, y yo sé, Padre, hay desánimo, pero Padre, un día tú estarás conmigo también, otra vez tocando almas. ¿Sabía usted que cuando empezó la iglesia aquí en León, que después fue una iglesia que hubo mucha gente de aquí, de esta parte Hidalgo, y aquí en este lugar, aquí estaba la concha acústica hace años, y ahí estaba, hermanos, esa concha acústica, pero ¿sabía usted que cuando brotó la iglesia fuerte fue en una predicación del centro que hicieron los hermanos Memo Quinque, José West, Miguel Rix y Miguel Jackson, papá? ¿Sabía eso? Empezó en el centro. Yo tengo fe que un día yo voy a estar ahí otra vez, quizás tocando. Claro, ahora el problema de predicar el evangelio en la calle o en cualquier parte es el que X ya no te hacen caso, así tú les hablas mal de su virgen, de sus santos, de su Judas Tadeo, de quien tú quieras. Si tú les hablas lo peor de ellos está bien, y se paran. Pero hace 35 años, hermanos, ahí en el centro eran tumultos de gente, no 100, 200, 300 gentes ahí abarrotando parte de aquí, de ahí de la plaza principal aquí en León. Era mucha gente, había interés, había todavía quien escuchaba. Ahora no, tú te puedes a predicar y ni siquiera te pegan. Hay tantos intereses, tanta apatía. Pero aún así, hermanos, no podremos decir que ya no voy a predicar el evangelio. Aún así, el mandato es vigente y sigue estando en pie la palabra de Dios. Tendremos que ir a predicar la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Tendremos que ir a predicar esta palabra de Dios. Pablo lo enfocó. Ahora no tenemos azotes, ahora tenemos desinterés. Ahora no hay persecuciones, tenemos desinterés, apatía. Sí, son luchas. Pues a veces cuando yo voy a las calles a predicar, ya tengo tiempo que no lo hago, me gusta más el centro.
Pero quizás si un equipo se organiza en las calles, yo le acompaño con gusto. Pero antes, hermanos, la gente salía a las puertas o se movían las cortinas. Yo digo, atrás hay una persona. Pero a veces ahora ya ni los perros no ladran. Hasta pereza les dio ya a los perros ladrarlos. Es interesante. ¿Cuál es tu plan, hermano? ¿Está fuera tu plan de Dios aquí? Mira, viene lo que dice ese texto, hermano. Dice, porque no me envió Cristo a predicar, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabra, porque no se ha hecho vana la cruz de Cristo. Hermanos, muchos hoy en día están predicando con su propia sabiduría. Con su propia sabiduría. Ya no quieren decirle a la gente que es pecado. No quieren decirle a la gente que esto abomina a Dios. Ya no hay esto. Porque estamos usando la sabiduría y no la palabra de Dios. No estamos usando la Biblia. Estamos confiando en nuestro hablar. Y eso es un error. Hay que hablarles de Cristo, claro que sí. Hay que hablarles del arrepentimiento, hay que hablarles de lo que es la salvación, el perdón de pecados, hay que hablarles de todo esto. Pero hoy en día mucha gente ya quiere manejar a su manera a tal grado de que hay ya muchas veces en las iglesias payasos y no predicadores. En muchas iglesias ya hay obras. Hay iglesias que en esta época se están preparando, entre comillas cristianas, se están preparando para hacer las 3 caídas. Hermanos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en nuestras iglesias? Hay esto que está pasando. No me digas cuando viene Navidad, cada quien está haciendo a su manera predicar. Ay, hermano, es que a la iglesia vienen conversos, y para que vean que esto no es cierto, vamos a hacer también algo parecido. Hermano, ¿qué les pasa? ¿En qué parte de la Biblia encuentro esto? ¿Somos bíblicos o no somos bíblicos? Entonces debemos tener cuidado, hermanos, no en sabiduría propia. Pero ya estamos usando los argumentos. Les decía, fuimos a Monterrey, a un taller que hubo allá en una iglesia. Y visitamos las iglesias. Y me da tristeza, hermanos, que sí se llena la iglesia, pero se llena de jóvenes que quieren brincar y oír melodía a todo volumen, que resuenen en sus oídos, que retumben ahí, pero no se llena su corazón. ¿Sí entiendes? Ya es en base a cada quien, a su sabiduría, como quieren ganar gente. Al niño no le digas que no, dile que sí, porque es la psicología inversa. Necio. ¿Sí entiendes? Estamos fuera, hermanos, totalmente del orden bíblico. Están saliéndose totalmente las cosas del orden bíblico. Nos dicen iglesias tradicionalistas, no me importa. Pero no quiero ser una iglesia moderna en la cual me preocupo por satisfacer y hacer sentir bien a alguien que visita la iglesia, en vez de que Dios toque su pecado, su corazón y su conciencia. Yo prefiero que Dios haga la obra y no el grupo de músicos y las lámparas y todas las luces ahí, el humo que sale y ahí el techo negro y tantas cosas que hoy en día están cambiando para llenar el corazón y el ojo del hombre, del joven. Es como quieren ganarle. Y luego sus mensajes de psicología. Sí involucran por ahí a Cristo, pero es más psicología. Hermano, la misma Biblia, si tú la estudias, es psicología. Cambia al hombre tremendamente. Dios describió al hombre aquí tal cual a la perfección. Este libro es el manual del hombre. Dios lo escribió para que nosotros anduviéramos por ella. Por eso la palabra de Dios dice que lámpara es a nuestros pies
Y eso es cierto, hermano. Entonces, ese es el punto aquí. Dice que no es la sabiduría de palabras, porque no sea hecha la vana la cruz de Cristo. Muchas veces, hermanos, estamos haciendo vana la cruz de Cristo. Tantas veces que no nos damos cuenta. En el momento que no tengo tiempo yo para ir a predicar la palabra de Dios, es en el momento en que yo estoy haciendo vana la cruz de Cristo. En el momento que yo estoy dedicando demasiado tiempo a mis cosas, a mi hogar, a mi familia y a tantas cosas, pero no dedico tiempo a lo que fui llamado, y que Cristo sabe bien que nosotros y cada uno de nosotros estamos siempre ocupados en nuestra familia, trabajo y todas las labores. Dios lo sabe. Entonces, ¿por qué Dios dice que vayamos? Dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. No tenemos que hacer vana la cruz de Cristo. En el momento que yo dejo de predicar y dar testimonio de aquel que salvó mi vida, aquel que sacó mi vida del hoyo, de la basura de este mundo, en ese momento yo estoy haciendo vana la cruz de Cristo. Tendremos, hermanos, que tener una reflexión en su vida. Pensemos, hermanos, cómo estamos sirviendo a Cristo. Si la iglesia nada más es un paso más de mi vida cotidiana, o es la importancia donde yo quiero que Dios me hable. Dios toca mi corazón, Dios toca, abre mis oídos, Señor. Háblame, Señor. Quiero venir a la iglesia, Señor, pero no quiero irme vacío otra vez. Quiero que toques mi vida. Quiero que de veras me redargüyas en algo en la cual estoy haciendo mal. Oh, Señor, hablaron hora de predicar. Es cierto, Señor, yo ni siquiera digo a nadie nada. No doy tiempo. Tengo tiempo para todo, pero no tengo tiempo para ti, Señor. Me arrepiento, Señor. Quiero hacerlo. Da un tiempo, hermano, a Dios, porque Dios es digno. Amén. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por lo que nos da sin merecer. Bendice la hora, Padre. Toca nuestros corazones, Señor. Exhorta nuestras vidas. Señor, tú hablas que hay un tiempo para cada cosa, Señor. Y a veces hay tiempos que no estamos ocupando los tuyos, Señor. Estamos ocupando demasiado los nuestros. Toca nuestras vidas, Padre. Y seamos, Señor, una iglesia que predica tu palabra. En el nombre de Jesucristo le pedimos esto. Amén. La otra semana sigo la otra parte del mensaje. Falta la otra parte. De hecho, es el versículo que sigue. Gracias a nuestros amigos que nos sintonizan por las redes sociales. Nos vemos la próxima semana, que va a ser bautismo. Les invitamos 10 de la mañana. Va a haber bautismo. Primera hora va a ser ¿cómo se llaman? Que van a hablar, los que van a bautizarse, van a dar su testimonio. Y la segunda hora vamos a meter a bautizar, que va a ser a las 11 de la mañana. Entonces, 11:15 en promedio. Entonces esperamos que Dios bendiga sus vidas, lea la Biblia, y le esperamos el próximo domingo. Bendiciones. Denos like.